noches, amigas y amigos, muchas gracias por recibirnos en sus hogares en un programa más de salud y comentarios transmitido por este canal 36. Hoy traigo un tema también interesante que es alcoholismo, vicio o enfermedad. Ya en algunas otras ocasiones lo hemos tratado acá, pero tenemos algunas cosas nuevas y he encontrado un video muy ilustrativo y me parece que les puede ayudar, les puede servir, les puede informar bastante sobre lo que es el problema del alcoholismo, si es un vicio, si es una enfermedad. Y para que hagamos un poquito de análisis de nuestra situación personal, de nuestra situación familiar, de nuestra situación laboral, afectiva, dentro de lo que es la eventual adicción al alcohol, al etanol. Recordemos que el alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una necesidad necesaria de ingerir alcohol, de ingerir licor, en sus múltiples formas que ustedes conocen: el tequila, el ron, el whisky, el vino, tantísimas formas que existen. Y se va provocando con el tiempo una dependencia física. El alcohólico, cuando ya se encuentra en etapas avanzadas, no tiene control sobre los límites del consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia. ¿Cuáles son los síntomas que debemos buscar en una persona que va en un proceso continuo hacia el alcoholismo? Los bebedores, los alcohólicos, a pesar de que ven que su salud ha sido afectada, continúan tomando, beben solos, se vuelven violentos cuando se les pregunta por la bebida, eso es muy importante, y no son capaces de controlar la bebida los controla a ellos, y siempre están buscando alguna excusa para poder tomarse un trago, tomarse un vino, tomarse una cerveza. Y empiezan los problemas de atención de las obligaciones, el trabajo, el estudio, el hogar. Cuando el cuadro es un cuadro avanzado de alcoholismo, se presentan hasta lagunas en la memoria. Después de beber abundantemente, el alcohólico, después de que se intoxicó grandemente, no recuerda qué pasó, si hizo alguna torta, si hizo alguna cosa que le afectara a él o a la familia, o qué ocurrió en el bar donde estaban en una buena fiesta. Presenta lo que se llaman síntomas de abstinencia alcohólica. Cuando no se toma un trago al día siguiente de la borrachera, pues va a sentir gran necesidad y va a tener en mayor o menor grado lo que se llama el síndrome de abstinencia alcohólica. Para que podamos dimensionar un poquito el problema del alcoholismo, que es un vicio y es una enfermedad también, vamos a ubicarnos en tres campos. Vamos a pensar en una semilla, vamos a pensar en la tierra y vamos a pensar en el riego y el sol. Con esto quiero decirles de que la semilla es el alcohol, la tierra es la persona, como quiere, y el riego y el sol es el ambiente y la sociedad. Sobre esto podemos hablar muchísimas cosas. Para que haya un problema de alcoholismo, pues tiene que haber una persona que lo consuma, el alcohol. Tiene que haber tierra fértil. ¿Qué es esa tierra fértil? Tienen que haber condiciones de inestabilidad, de disfuncionalidad en la persona. Algunos hablan hasta de problemas de la herencia, etc. Y también pues el riego y el sol sería el medio ambiente en que esa persona se desenvuelve. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay factores ambientales, sociales, que impulsan a la persona a tomar licor, sobre todo cuando esa persona tiene una fragilidad psíquica, afectiva débil. Hará que por problemas familiares, por problemas económicos, por problemas ambientales, etcétera, prefiera tomarse un trago que enfrentar y resolver las situaciones que tiene a su lado. Así es que dentro de esta temática de la semilla, la tierra y el riego,
Vamos a ubicar al alcohol, a la persona que lo ingiere y al ambiente. Otro temita que quiero comentarles sobre esta enfermedad es que el alcohol afecta a la salud. Y ya lo hemos conversado en programas anteriores donde hemos tocado el tema del alcoholismo. Puede producir hasta muerte prematura, puede producir la más grave de todas, que es la cirrosis hepática, que aquí le hemos dedicado programas completos a conversar sobre el problema de la cirrosis, que un porcentaje altísimo se produce por la ingesta crónica y abundante de alcohol. Sin embargo, hay otras causas también de la cirrosis. Pero recordemos que la cirrosis es un daño, una agresión que se le hace al hígado. El hígado se rompe, las pequeñitas células que lo componen se van rompiendo, van cicatrizando, y esto hace que el hígado sea una completa cicatriz y forma de producir la cirrosis. Agregado a esto, cuando ya el paciente está cirrótico, empiezan los problemas de alteración en el flujo sanguíneo de todo lo que es el sistema porta, todo lo que es el sistema vascular del hígado, y va a producir un padecimiento que ustedes han escuchado, que son las varices en el esófago o varices gástricas. Estas varices son muy peligrosas. Mucha gente muere desangrada por esta razón. Muere porque las varices se rompen y se producen, son venas grandes de grueso calibre, se rompen, y si están en un lugar alejado, pues no les da tiempo de llegar al hospital, y empiezan a hacer vómitos sanguinolentos, y hasta que se le produce la muerte por lo que se llama una hipovolemia. También pues hay cuadros de intoxicaciones muy severas con alcohol que pueden llevar hasta la muerte en casos de que, recordemos que uno de los aspectos importantes que le ocurre al paciente intoxicado con alcohol es el hecho de que queda casi inconsciente o semi-inconsciente. Entonces, cuando la borrachera es muy grande, puede vomitar, y si el paciente está boca arriba, ese vómito, en lugar de salir, puede irse para los pulmones y producir una broncoaspiración. Y si se produce la broncoaspiración, puede trastornar y alterar en forma importante el flujo del aire de la parte externa hacia los pulmones, produciendo un paro respiratorio y un consecuente paro cardíaco. También puede producir el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma, y también algo de lo más grave, que ya, a pesar de la fortaleza de la insistencia de nuestras leyes, los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas, siguen encontrando la muerte de la gente que ingiere alcohol y que irresponsablemente no entienden de que cuando se toma no se debe manejar, y que cuando se maneja no se debe tomar. Y en casos muy severos ya podemos llegar hasta al suicidio. El alcohol, dentro de toda su gran problemática, puede arrastrar a la persona a una gran depresión por problemas económicos, por problemas sociales, por despidos en el trabajo, por divorcios, por trastornos importantes en la familia, y puede hacer que el paciente se deprima de tal forma que llegue hasta el suicidio. Entonces vean ustedes la tragedia del alcohol. Y el problema del alcohol es que cada día el paciente va requiriendo más cantidad de alcohol para poder embriagarse, pero llega un momento en que esa curva ascendente empieza a bajar, y con el tiempo se invierte y hace que las borracheras ya sean con menor cantidad de licor. Pues oye, mira, ese hombre antes tomaba mucho y ahora con 2 cervezas ya está borracho. ¿Por qué? Porque ya el organismo, el mismo hígado ya no está filtrando. Y así como eso, hay muchísimas enfermedades que pueden producir la ingesta crónica del alcohol a nivel digestivo, como les decía, en el estómago, en el hígado. Pueden producirse úlceras gástricas, pueden producirse perforaciones por esas úlceras gástricas, y también que se asocia la ingesta crónica del alcohol con el cáncer de estómago, de laringe, de esófago o de páncreas.
También algo de lo muy importante es que afecta el riñón, produce deshidratación, produce lesiones en los vasos sanguíneos, y algo muy importante es las lesiones que produce en el sistema nervioso. El sistema nervioso es afectado tanto a nivel cerebral como de los nervios en los brazos y en las piernas. Entonces se pueden producir a largo plazo neuropatías, o sea, inflamaciones de los nervios, y el paciente va a estar pasando con dolores en los miembros inferiores, sobre todo después de las borracheras. Algo importante también es el cambio súbito de humor. El paciente alcohólico es muy sensible, no le gusta que le hablen del alcohol, no le gusta que le hablen de tal o cuales cosas, y él reacciona muy violentamente cuando se tocan estos temas. El alcohol es un problema social, es una enfermedad, es un vicio, es una adicción, y lamentablemente si ustedes van a cualquier parte te van a encontrar una botella de licor, y el problema es que no se sabe consumir. La idea de conversar con ustedes un poquito sobre el tema del alcohol y hacer esta pequeña introducción antes de ver un video es de que tomen un poquito de conciencia y que cada uno en el silencio de su hogar, en el silencio de su intimidad, se analice y vea cuánto está ingiriendo. No se confundan con el tomador social. Recuerden que ese título de tomador social es muy bonito porque puede enmascarar muchos problemas de alcoholismo. El problema es que hay gente que dice ser tomador social y se toma una cuarta o más de whisky, de guaro, o 5 o 6 cervezas. No, yo soy tomador social, entre comillas, pero eso quiere decir de que se está afectando, ya es un proceso. Y recuerden que el alcoholismo es un proceso evolutivo y en crecimiento, y que la persona que quiera salir del alcoholismo requiere dos cosas. Una es decir, hasta aquí llegué, se acabó la ingesta de licor. Usted no puede dejar de tomar licor empezando a bajarlo poco a poco. Esas son situaciones de engaño que cada uno de nosotros puede hacer. En el alcoholismo hay que cortar por lo sano, o por lo grave, por lo malo. Y lo otro es buscar ayuda de la familia, ser sincero, ser honesto, buscar ayuda de Alcohólicos Anónimos, buscar ayuda de un psicólogo, buscar ayuda de un psiquiatra, etcétera, etcétera. Así es que este mensajito se los dejo ahí para que cada uno de ustedes lo analice. No estoy acusando ni culpando a nadie. Cada uno es dueño de su vida y hace con lo que quiera con su vida, pero por lo menos que se permitan hoy, en la tranquilidad de sus hogares, analizarse qué está pasando conmigo. No tengo problema, estoy haciendo daño a la familia, estoy afectando el trabajo, etcétera, etcétera. Así es que los voy a dejar con un video muy interesante donde hay muchos testimonios de personas que han padecido de alcoholismo, el mensaje de profesionales que están tratando a esos pacientes, para que ustedes vean la importancia que tiene el manejo adecuado de la ingesta de licor. Muchas gracias. Todo empezó muy joven, 12, 13 años. Los amigos, mi cobardía, mi timidez, mi primera fiesta en el colegio, mi primera borrachera con 13 añitos, esa sensación de valentía, esa sensación de que era yo un algo y que era importante, sobre todo importante. Nuestra cultura está impregnada de alcohol. Está presente en la vida de millones de personas y si para algunas no supondrá un problema, para otras significará una condena lenta e inexorable de sus propias vidas. El problema es que, claro, nos creemos que somos inmunes a todo. Que no nos va a pasar nunca nada, ni que no nos vamos a pegar un leñazo con el coche, ni si pruebo esto no pasa nada, ¿no? Y claro, eso es un concepto equivocado. Porque tú no te vas a dar cuenta cuando pasas la raya y ya pasas de ser un consumidor ocasional a ser un consumidor habitual. Incluso cuando ya eres consumidor habitual no eres consciente de que lo eres. Entonces la raya se pasa muy pronto, ¿eh?
Pero, ¿qué es el alcoholismo? ¿Cuándo se puede determinar que una persona es adicta al alcohol? El alcoholismo no significa que bebas mucho ni que bebas pocos. Significa que dependas del alcohol. Se puede ser alcohólico tomando una copa o un whisky como 20. El problema es que con un whisky físicamente te daña menos, o económicamente. Cuando bebas más, pues tienes más daños físicos y familiares y económicos. Pero sobre todo es eso, cuando una persona que sepa que le hace daño el alcohol, o que su familia le diga no bebas tanto, porque cuando bebes te pones de esta forma, o falta el trabajo y al día siguiente continúa bebiendo, tiene un problema del alcohol. El alcoholismo es una enfermedad en toda regla. Se manifiesta con una insaciable necesidad de ingerir bebidas alcohólicas, con un deseo compulsivo e incontrolable. El enfermo no puede parar de beber. Pierde el control sobre sí mismo y va aumentando la cantidad de alcohol hasta llegar a la intoxicación. No resulta fácil establecer los límites del consumo, responsable o abusivo. El alcohol es una droga muy dura y que mata. Yo en el tiempo que estoy aquí he visto morir a compañeros. Todo ha sido por consecuencia del alcohol. Aunque ya estaban abstinentes, muchos han sido por cáncer de hígado, de páncreas. 6 de cada 10 ingresos hospitalarios están de alguna forma relacionados con el consumo de alcohol. Bueno, puede parecer exagerado, pero es que hay multitud de enfermedades en las que podemos encontrar una relación directa o indirecta con el alcohol. El alcoholismo puede provocar varias enfermedades paralelas: la cirrosis hepática, la pancreatitis crónica, la cardiomiopatía alcohólica, trastornos neurológicos y enfermedades mentales, demencia alcohólica, trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, entre otros. De hecho, tuve dos intentos de suicidio. De suicidio. Yo no quiero ser un perico casero, quiero ser marinero con papá, ¿lo oyes? Pero tu padre se dio al vicio y diariamente se bebía 40 botellas de vino. Un día en que parecía una cuba de alcohol. Hasta luego, mamá, voy a Centroamérica. El niño conoce desde temprana edad los hábitos de sus padres. Inicia sus primeras experiencias en la adolescencia, cuando el vaso de vino acompaña a cada comida. Y finalmente se aventura individualmente al hábito de beber entre amigos, iniciándose así en el consumo habitual que tanto perjudicará su cuerpo y su mente. No estoy de acuerdo con la gente que beba en casa delante de los niños pequeños, porque ese niño mañana tiene 13, 14 años, se pone a beber y el padre dice, no bebas, que es malo. Y el niño le hace una pregunta al padre, ¿y tú por qué bebes? Y no se le puede decir, porque yo soy mayor y tú eres pequeño. Hay que darle una explicación. Con lo cual los padres, actualmente, por lo menos los que yo conozco, no estamos preparados para decir a los niños por qué yo puedo beber y tú no. Es significativo comprobar que entre los 10 y los 14 años de edad, el niño accede al alcohol dentro del hogar, de manera manifiesta o clandestina, y casi siempre con la complicidad de algún miembro de la familia.
Porque mi padre era una bellísima persona. O sea, mi padre trabajador, o sea, no era el típico alcohólico que estaba todo el día en el bar metido. No, mi padre era una persona que para él era su trabajo y su familia. Su trabajo y su familia. Se tiró 32 años en una empresa y no faltó ni un solo día a trabajar. Pero claro, él, aparte de que bebía mucho en casa, porque él no era de bebedor de salir por ahí, él bebía en casa, no se cuidaba, ¿no? No, la situación de mi padre fue un poco extraña. Mi padre dejó de beber la primera vez cuando yo tenía 2 años. O sea, y recayó cuando yo tenía 16 o 17 años, justo cuando yo empecé a beber. Entonces yo toda mi infancia yo no he visto beber a mi padre. O sea, en mi casa no había nada de alcohol. Mi madre no bebe, mi hermano era más pequeño que yo y mi padre no bebía. Y yo sabía por qué no bebía. Yo sabía que lo había dejado. Además, mi padre le generó una enfermedad en las caderas. Tiene prótesis en las 2 caderas. Entonces yo sabía que el alcohol le había generado muchos problemas a mi padre. Y mi madre se encargaba de repetírmelo bastante a menudo. Y no me ha servido de nada. O sea, a mí por un oído me entraba y por otro me salía. Y al final yo he caído en lo mismo que mi padre. Hay estudios de hace muchísimos años donde se sabe que si en una familia hay un alcohólico, el riesgo de que sus hijos sean alcohólicos está en torno al 20-25%. Por lo tanto, el alcoholismo de alguna manera se transmite a nivel familiar. Uno puede pensar, ¿pero qué se transmite? ¿Se transmite algo en los genes o se transmite la manera de beber? Las dos cosas, ¿no? Porque hay estudios realizados en hijos de alcohólicos criados por otras familias, ¿de acuerdo? Es decir, son niños que al nacer fueron dados en adopción y fueron criados en otras familias y también criados en ambientes, hijos de alcohólicos, criados en ambientes por familias que no eran alcohólicas, la proporción de alcoholismo en esos muchachos también era superior. Por lo tanto, sabemos que estudios de adopción, estudios gemelares, estudios de riesgo nos dicen que las adicciones hay un componente de transmisibilidad. Mi padre era alcohólico, también es alcohólico, ahora está rehabilitado. Y la verdad que, bueno, mi educación ha sido muy estricta. No he podido llevar una juventud como la llevaban quizás las demás amigas y amigos míos. No me dejaban salir. Mi padre pues era muy severo, tanto conmigo como con mi hermana. Y yo me hice un poquito rebelde. Me hice rebelde y basta ser que me prohibieran para que yo hiciera. Tengas en cuenta este dato. Los adolescentes que empiezan a beber a edades tempranas tienen 4 veces más posibilidades de tener problemas con el alcohol que quienes se inician en la bebida siendo adultos. Vivía en un barrio donde había que subsistir, donde había mucha delincuencia y yo estaba muy sobreprotegido también por mis padres. Pero yo quería pintar. Lo que se decía antiguamente, quería ser alguien en un barrio conflictivo. Seguí bebiendo y me daba resultado. Me sentía importante, me sentía recogido por aquellas personas que para mí eran importantes y empecé a coger la costumbre de beber. Mala palabra, costumbre. Beber por la mañana, un poquito a escondidas en el colegio, volver a beber un poquito por la tarde, así día tras día. Fui creciendo. La vida, yo me reía, me sentía bien y encima me creía querido por los demás. La cosa fue empeorando. Empecé a trabajar y tenía que tener responsabilidades, pero mi infancia, como no había sido normal, pues necesitaba beber más, esa famosa palabra de la costumbre. Bendita costumbre. Ya tenía que beber más, porque no tenía valentía para pedir lo mío, no tenía valentía para resistir el trabajo, o yo pensaba que no tenía esa valentía. Se iba agravando bebiendo más. Vale, no eches más que hasta ahora.
No pasa nada. Yo me acuerdo que en mi época a lo mejor no había tanta información y los padres no hablaban con sus hijos tanto de estos temas. Ahora, gracias a la información que hay, pues yo recomiendo que sobre todo los padres hablen mucho con sus hijos y que les den el ejemplo, que no lo hagan. Sobre todo que no lo hagan, que no lo vean sus hijos, porque si lo ven en la casa, lógicamente, puede que lo hagan. Inmersos en la cultura del alcohol, los jóvenes consideran que la bebida es la principal fórmula posible de diversión. Utilizan la bebida para consolidar amistades, para reafirmarse dentro del grupo social al que pertenecen y también para imponerse a los adultos. Un joven que rehúsa tomar bebidas alcohólicas quedará automáticamente marginado de su entorno de amistades, ya que el alcohol se convierte en el único vínculo que le da sentido a la relación que ellos establecen para enfrentarse a la realidad de todos los días. Entonces, claro, los jóvenes tendemos a que somos inmunes a todo. Y nos vamos, y claro, y si vas y no bebes, eres el mariquita del grupo, o eres el... Porque eso nos ha pasado a todos de jóvenes. Lo que pasa es que no sabes si te va a tocar. Esto es una lotería. Lo que pasa es que los jóvenes, cuando somos jóvenes, jugamos muchos números. Yo empecé a beber, pues, quizá a los 16, 17 años. Y empezó a degenerar bastante ya a que el consumo fuese más grande a partir de los 20 años. A partir de los 20 años hasta los 26 que estuve bebiendo fue cuando más ingesta tuve de alcohol. Pero vamos, empezar pues desde los 16, 17 años. Un joven alcohólico, por regla general, será irrespetuoso con sus padres. No reconocerá como tal a las autoridades. Sufrirá una pérdida de autoestima y un deterioro o abandono de sus estudios. Preferirá la sensación de la euforia etílica que las normas sociales establecidas. El proceso social se le complicará aún más cuando inicie precozmente sus relaciones sexuales, recurriendo a las drogas como una vía para reafirmarse ante el grupo y ante su pareja. Pues mi hijo llevaba como... Él bebía, ¿no? Pero vamos, yo nunca le vi, llegaba a casa un poquillo contento y todo, y bueno. Pero a raíz que empezó a salir con una chica, pues empezó a agravar las cosas, porque la chica esta se ve que era alcohólica y en vez de salir y tomarse un whisky, compraban una botella y hasta que no se la bebían no paraban. Y entonces, a raíz de que empezó con esa chica y lo dejaron, yo ya empezaba a ver botellas de whisky en el canapé, cervezas por allí escondidas. Y entonces yo ya me di cuenta de que a raíz de ahí mi hijo tenía un problema. Y mi madre tomó la decisión de venir a esta asociación y me trajo aquí, porque yo, si no hubiera sido por mi madre, yo no estaría aquí. Eso lo tengo muy claro. Tomé la decisión de venir con ella aquí y empecé, y mucho antes de que empezara, porque claro, esa relación que había tenido con esa chica ya la había roto, y justamente a los 6 meses o por ahí empecé otra relación con una chica que conocí en mi trabajo, la cual quería muchísimo también, pero me dejó porque claro, no podía estar conmigo porque la engañaba, bebía a escondidas, quedaba con ella, no iba, la engañaba. Ah, sí, la cena. Sí, es que estoy aquí en el trabajo, que me ha dicho el jefe que tengo que terminar unas cosillas rápidamente para mañana y ahora mismo me voy para allá. Sí, no te preocupes, ya voy para allá, ¿vale? Venga, hasta luego. Dame la penúltima, que tengo a esperarme ahí.
Pero, ¿cómo percibirán los padres el potencial de peligro que puede estar acechando a su hijo? Existen varios síntomas que pueden revelar el peligro del hábito alcohólico. Podría generar serios trastornos de obesidad por su alto grado de calorías. Tiene frecuentemente sensaciones de mareos y vómitos. Hace y dice cosas en las que después casi siempre se arrepiente. Crea situaciones de conflicto, enfrentándose a sus amigos. Genera cuadros de inmadurez e indefensión ante su entorno. Yo creo que la misma persona, cuando nos vemos que no somos capaces de controlar algo que tomamos, ya sea el tabaco, sea el alcohol, sea la comida, vemos que hay una falta de control, no hay un autocontrol como teníamos antes, ahí es cuando hay que pedir ayuda. Lo que pasa es que para eso hace falta tener un vínculo social, familiar, para poder desahogarte y decir, necesito ayuda, ¿no? Porque el paciente es el primero que tiene que saber que tiene un problema. Yo creo que se sabe de mucho tiempo atrás cuando tienes un problema, lo que pasa es que para desahogarte y pedir ayuda es ese espacio en el que ya pierdes el control por total. Y yo recuerdo que una noche sí llegué y se lo dije a mi mujer, digo, yo es que tengo problemas con el alcohol, porque me tomo 2 copas y no soy capaz de volver. Y entonces fue cuando vinimos a la asociación. Hace el 10 de junio, hará 10 años que vine. Pero en primer momento fui yo, mi mujer la tenía totalmente engañada. Porque claro, luego sacaba dinero, porque claro, el dinero que me gastaba del sueldo, pues tenía que pedir anticipos y cuando cobraba, como ya me quitaban, pues tenía que volver un anticipo y si es la pescadilla que se muerde la cola. Al final sí dije yo que era, pues mira, a mí es que yo tengo problemas, muchas noches es que me pasa esto, que cuando me pongo a ver no soy capaz de dejar, la demás gente se va y al final me quedo yo solo. Y entonces la primera vez fui yo quien lo dijo en casa que tenía problemas con el alcohol. Yo fui consciente que tenía problemas con el alcohol. Existen 2 grupos bien diferenciados de consumidores, el agudo y el crónico. El bebedor que padece el alcoholismo agudo puede haber abusado del consumo en determinadas ocasiones, llegando a un estado de embriaguez, pero sin que pueda ser calificado de enfermo dependiente. Hay diversos grados. Digamos que hay una clasificación en la que podemos clasificar los problemas ocasionados por el alcohol en un individuo, desde la intoxicación aguda, más comúnmente conocido como borrachera, en la que pues un consumo excesivo y en muy corto espacio de tiempo, que pueden ser unas horas, provoca una serie de síntomas en el individuo, hasta el consumo crónico. El consumo crónico hay, digamos, varios grados también. Este consumo crónico quiere decir es la persona que bebe habitualmente. Dentro de esto tenemos lo que me comentabas, que es el bebedor social. El bebedor social es esta persona que habitualmente bebe, pero sin llegar nunca a la intoxicación, sin llegar nunca a la borrachera, ¿no? Y entonces bebe una caña por la mañana o bebe una copita con el café por la mañana, bebe a media mañana una cerveza o un vino, para comer toma también alguna bebida, por la tarde vuelve a tomarse una copa, un Cuba Libre o un whisky, o por la noche se toma otra. Bien, es una cantidad que, digamos, mantiene una constante, es decir, un nivel constante de alcohol, y que generalmente, en muchas ocasiones, los familiares y el propio paciente te dicen, yo no me emborracho. El beber de forma continuada determinadas cantidades provoca los mismos efectos, es decir, da los mismos problemas que el típico que conocemos todos de, persona que bebe en exceso y que el típico borrachín o bebedor habitual que al que echan de los bares, tiene problemas con la policía, tiene problemas en el trabajo. La única diferencia que existe entre uno y el otro es que mientras que al bebedor social nadie le nota su alcoholismo, y eso aparece desde el punto de vista médico cuando se hace una revisión y nos encontramos pues un hígado graso o un hígado cirrótico o unas varices esofágicas o etcétera, etcétera, y el otro individuo al que efectivamente su consumo diario es mucho mayor y le provoca más problemas sociales a veces que problemas médicos.
los alcohólicos no suelen venir cayéndose por el suelo. Un alcohólico precisamente se ha hecho alcohólico porque ha tolerado muy bien el alcohol, ¿no? Y mucho alcohol, mucha cantidad. Entonces, no es habitual verles bamboleándose ni tropezándose ni nada. Es más habitual que llegue la agresividad, ¿no? El carácter agresivo es lo que más se percibe en un alcohólico. ¿Cuándo se produce el cambio en el individuo con respecto al alcohol? ¿En qué momento cruza la frontera de la moderación y la adicción? Es tan sutil la frontera que nadie la conoce. Por eso es peligrosa. El desconocimiento absoluto lleva al bebedor a un estado de evolución etílica en el que no puede distinguir entre un principio ni un fin. Yo empecé con él cuando yo tenía 15 años y él ya bebía, lo que pasa que no bebía, claro, las cantidades que bebía luego al final. Y con 20 años, yo tenía 20 años cuando me casé y él tenía 23. Y ya ahí al estar viviendo con él es cuando me di cuenta de todo lo que bebía. Pero al principio tampoco le daba yo mucha importancia porque yo me pensaba que era una cosa muy normal, que bebían la gente, salían de trabajar y bebían y no le daba mucha importancia. Y no le daba mucha importancia. ¿Me pones otra copa? Sí, si es sábado. Si por una más o no pasa nada. A pesar de que las mujeres beben menos que los hombres, el consumo habitual ha ido aumentando en los últimos años. Las que abusan de la bebida tienden a consumir mayores cantidades que los hombres. Considerando las características biológicas diferenciales, la mujer desarrolla problemas de salud con dosis menores y en menor tiempo de consumo. La mujer bebe más en casa. Y si la mujer tiene un problema y acude al alcohol para solucionarlo, para buscar una vía de escape, lo hace en casa, lo hace a escondidas. Entonces hay mucha mujer alcohólica, mucha, pero es como yo digo, no salen del armario, ¿no? Están en sus casas, metidas, escondidas, ¿no? Y yo, como en mi caso era beber con mi marido, beber en la calle y tal, pues quizás se me ha visto más. Pero yo conozco casos de gente que han bebido en su casa, de compañeras que están aquí y que su alcoholismo ha estado dentro de sus casas, de puertas para afuera no se ha visto. Entonces es más difícil que ellas salgan a la luz, a no ser que haya estado el familiar, bien sea el marido, un hijo, y las haya sacado de ahí y las haya traído a un sitio como estos, ¿no? Pero hay mucha mujer alcohólica y las mujeres alcohólicas no somos comprendidas como el hombre alcohólico, para nada, ¿eh? Una mujer alcohólica puede malinterpretarse. El alcoholismo de la mujer puede ser decir, esta mujer es una cualquiera, y no se la considera como una mujer alcohólica. La total incorporación de la mujer a la vida profesional ha generado situaciones de estrés, depresiones y ansiedad. Muchas veces, estas situaciones han intentado mitigarse con el consumo de bebidas alcohólicas. Lo de la mujer socialmente todavía no está bien visto. Beben más, son más vulnerables, se hacen alcohólicas antes que un hombre, por el organismo que tienen. Si un hombre a lo mejor necesita 2 años, a lo mejor una mujer necesita 1 para hacerse alcohólica. Pero vamos, socialmente está muy mal visto. De hecho, los expertos sostienen que la mujer está expuesta a iniciarse en el consumo de alcohol antes que el hombre, tras sufrir acontecimientos traumáticos, como puede ser el divorcio, la viudedad
o los abusos sexuales, entre otros. Generalmente el alcohol tiene muchos matices, por eso es una droga tan compleja, ¿no? El alcohol puede producir alegría, pero también puede producir tristeza, puede producir... Fundamentalmente, cuando la gente utiliza el alcohol, cuando lo va buscando, lo utiliza para no pensar, para evadirse, para alejarse de los problemas. Y hay gente que lo utiliza para tranquilizarse, hay gente que lo utiliza para estar un poquito eufórico, ¿de acuerdo? Pero no siempre produce el mismo efecto en todas las personas. Entonces, pues bueno, tuve una desgracia. En el año 2000 murió mi hijo con 12 años en un accidente de tráfico. Y entonces, pues totalmente fue una destrucción para nosotros, para mi marido y para mí. Pero él ha estado a mi lado, yo cogí una depresión de caballo y entonces mi marido ha estado siempre a mi lado. Pero a los 2 años y algo de pasarlo de mi hijo, pues digamos que estas veces que te estás tomando un cubata, te tomas 2, te vas tomando un poquito, otro más y ves que ya descansas, duermes hasta el día siguiente y te olvidas. Y te olvidas. ¿Qué pasa? El alcohol crea mucha impotencia, aunque sí que hay medicación para que esto pueda ayudarles a mantener relaciones sexuales, pero ya el deseo, la inapetencia, que es más psicológico, pues es algo que se tiene que trabajar y son parejas a lo mejor que llevan ya pues muchos años, porque todavía las jóvenes pues es más fácil, ¿no? Por la condición física, pero sí que es difícil trabajarlo. El alcohol cubre un amplio espectro de dolencias y desórdenes en el cuerpo humano. Existen estudios reveladores acerca de la influencia del alcohol en los comportamientos de carácter sexual. Por tanto, desde el punto de vista psicológico, el alcohol a uno le puede despertar el deseo de mantener un contacto, pero el sujeto va a tener una discapacidad física para mantener una relación sexual. Y lo que ocurre en la mayor parte de personas que mantienen un consumo de alcohol crónico es que, por desgracia, el alcohol produce un cuadro neurológico que se llama una neuropatía periférica, se afectan los nervios, ¿no? Y entonces, realmente, el aparato genital masculino y femenino es un aparato donde fundamentalmente está compuesto de vasos, es decir, de venas, arterias y nervios. Entonces, cuando se afectan esos nervios, tanto en la mujer como en el varón, se produce una disfunción sexual. Y son muchos los varones que, después de varios años de consumo de alcohol, tienen una disfunción eréctil, o son muchas las mujeres que después de varios años de beber alcohol tienen una disfunción sexual, ¿no? Entonces, no es de extrañar que es algo que lo llevan pues con un sentimiento de culpa muy importante, con mucha discreción, pero la mayor parte de ellos, psicológicamente y físicamente, tienen una relativa impotencia, muchos de ellos irreversible, por el daño neurológico que el alcohol ha creado en sus estructuras nerviosas. Le coges miedo, te da mucho más inseguridad. Y entonces, cuando vas a hacer una relación sexual, no estás pendiente de la relación sexual, estás pendiente de tu propia relación, a ver si eres capaz, con lo que conlleva, que es una angustia, una duda. Terminas siendo impotente. La personalidad o predisposición del bebedor es un factor influyente en la toxicomanía alcohólica.
hay gente que es tímida, esto es un factor de riesgo, bien, pero hay gente que es tímida, pero hay dos tímidos y uno de ellos tiene un sentido del pudor muy, muy arraigado. Pues quizá este que tiene sentido del pudor arraigado le gustaría hacer lo que el otro, que bebe y se desinhibe, pero el pudor le retiene. Tiene un factor de riesgo, pero tiene otro de protección. Los problemas de comunicación y el aislamiento emocional, así como la ausencia de afectos e intimidad familiar, constituyen factores de riesgos para el abuso del alcohol. No hay todavía ningún patrón, no hay ningún perfil psicológico que nos diga que el que nazca con este perfil va a ser alcohólico. No hay ninguna personalidad prealcohólica, ¿de acuerdo? Hay una serie de rasgos que uno puede pensar que son de riesgo. Por ejemplo, las personas que tienen fobia social, las personas que de alguna manera hablar en público les da un cierto temor, las personas con mucha timidez en un ambiente donde el alcohol está bien visto, en un ambiente donde el alcohol se utiliza de manera importante, ese sería un factor de riesgo, esa gran timidez. Ahora bien, un gran tímido en un ambiente, en una cultura donde no hay alcohol, ese factor de personalidad pasaría a ser un factor inocuo. También la ingestión continuada de alcohol puede deberse a situaciones de cuadro depresivo nervioso provocados por cierto grado de neurosis causado por fracasos sociales o situaciones conflictivas en el terreno afectivo. Mi hija realmente ha estado casada durante 17 años. Ha sido una mujer más o menos maltratada psicológicamente porque el marido era una persona que era muy celosa, muy manipuladora. Total, que han estado durante 17 años, siempre tenían peleas por el tema de los celos. Luego ella es una persona realmente que es muy débil y cogió, digamos, una depresión bastante fuerte y esa la llevó a refugiarse en el alcohol. Quiero dejar de beber. Es la primera afirmación que debe plantearse la persona que abusa del alcohol y quiere dejarlo definitivamente. Pero existe un momento crucial, el citado síndrome de abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Pues es la aparición de una serie de síntomas, algunos de ellos terroríficos, como alucinaciones y deliriums, el delirium tremens famoso, en el que los pacientes ven animales y bichos corriéndoles por el cuerpo y estas cosas. Todos los enfermos, absolutamente todos los enfermos dependientes de una sustancia temen la abstinencia, porque significa sufrimiento y porque significa pasarlo muy mal. Su síndrome de abstinencia es cuando ya se levantan por las mañanas con síntomas típicos del síndrome de abstinencia, temblores, arcadas secas, sudoración, ansiedad. Entonces, cuando aparece ese síndrome de abstinencia, lo que es muy aconsejable es que no intenten dejar de beber por su cuenta. ¿Por qué? Porque dejar de beber por su cuenta implicaría pasar el síndrome de abstinencia y se les puede complicar. Lo razonable es que acudan a un médico. De hecho, ningún médico le va a decir a un paciente, mire, váyase usted a casa y no beba, si tiene un síndrome de abstinencia. La obligación del médico es o darle una medicación para que no tenga síndrome de abstinencia o decirle que, mire, hasta que yo no lo pueda ingresar, de momento intente usted beber para no encontrarse mal, ¿no? Es decir, porque si tú a un paciente no le das ninguna alternativa y le dices que no beba y tiene un síndrome de abstinencia complicado, la responsabilidad es tuya por haberle dicho que no beba, ¿no? El enfermo alcohólico en muchas ocasiones no tiene acceso directo al consumo de alcohol y entonces puede llegar a beber cualquier cosa que se le asemeje remotamente, desde un disolvente hasta no sé, cualquier producto de químico de la empresa o de la cocina o del coche o vaya usted a saber. Porque es muy grande la necesidad de consumo en ese momento, mucho temor el que tengo a los síntomas que me presentan cuando no consumo y tengo una gran dependencia. Hay que tener en cuenta que hay dos síndromes de abstinencia que pueden ser mortales. El síndrome de abstinencia al alcohol, con el delirium tremens. Actualmente
un delirium tremens ingresado en un hospital, es decir, un cuadro grave como un delirium tremens en un hospital se nos puede morir, el 10% de los delirium tremens en un hospital fallecen, es decir, que a pesar de estar en un hospital fallecen. Y el otro cuadro grave también es el síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas, a los tranquilizantes. Son los dos únicos síndromes de abstinencia que pueden ser mortales, ¿eh? No es mortal de la heroína, no es mortal de la cocaína, no es mortal el de la nicotina, no es mortal ninguno de ellos, salvo el de los tranquilizantes, el de las benzodiazepinas y el del alcohol. El alcoholismo es uno de los grandes males de nuestra humanidad. Las estadísticas nos revelan un problema de dimensiones desproporcionadas que difícilmente pararemos sin una conducta preventiva, orientada a los colectivos más vulnerables y que requieren urgentemente de mayor información. El etanol, que es la bebida que tiene el tóxico que tienen las bebidas alcohólicas, el alcohol, vamos a llamarle la semilla. Y la persona vamos a llamarle la tierra. Y el ambiente, la sociedad, el entorno, vamos a llamarle el riego y el sol, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que si tenemos una semilla, que en este caso podría ser el etanol, pues por sí misma no da tomates, es imposible. Tiene que estar en una tierra. Pero no en cualquier tierra, porque cualquier tierra tampoco. Incluso la tierra puede ser buena, y la semilla también, pero tampoco sale tomate. Tiene que tener su humedad, su sol, tiene que darse esas características. Y cuando se da todo ese conjunto de circunstancias, entonces esa personalidad, esa tierra que tiene esas características, esa codificación que tenía, si entra la semilla y encima se dan los ambientes propicios y tal, los usos, entonces sí vamos a tener frutos, vamos a tener tomates, aquello que sea la semilla, ¿no? Es decir, no es por casualidad, es multicausal y tal. Y uno de los factores, y metiéndome lo de antes, es este entorno, este sol, este agua y tal, que la familia, mi entorno, mis mayores me enseñan. Un alcohólico no hace inicialmente nada diferente de su hermano, su primo, su cuñado, su vecino, su compañero de trabajo, de estudio, lo mismo. Y resulta que llega un momento en el cual su entorno, aquellos que le quieren, le dicen que no puede seguir así, que tiene que dejar de hacer esto y que tiene que vivir de una manera diferente, hacer como los demás. Y en este sentido el alcoholismo es cruel en todos los aspectos, y en este también, porque es la familia quien a uno le quiere, le está pidiendo un imposible, le está exigiendo a un enfermo que no sea enfermo, que no tenga comportamientos, y la persona es un enfermo. ¿Quién vio que enfermaba? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿La sociedad? Nadie vio que enfermaba. Después, cuando hay consecuencias, cuando hay un consumo alarmista, entonces la sociedad sí. La familia sí, su entorno le dice, oye, pero cuando estaba enfermando, cuando la sociedad, esos amigos, esos vecinos, cuando todo el mundo contribuyó a que esa persona consumiera un tóxico que tenía unos riesgos, ¿quién se dio cuenta de que estaba enfermando? Nadie. Y eso es cruel, que se le pida un comportamiento normal a un enfermo, que es como decir, tú no puedes estar enfermo, le tratas de cualquier manera menos de enfermo. Eso es una sociedad cruel. Pero claro, también es cruel que el enfermo acabe con la familia, acaba con su vida y acaba con el enfermo. Eso también es cruel. Por eso nosotros decimos que aquí no hay culpables. Todos somos víctimas. En definitiva, se trata de construir una vida sana, donde cada vez haya menos espacio para el consumo del alcohol, llenando tu vida de experiencias enriquecedoras o gratificantes, sin dejar de asumir tareas significativas y responsables. Así, conseguiremos seguir evolucionando en esta gran aventura de la vida.
Y aquí en la asociación es donde se te da el apoyo. Porque no hay una pastilla mágica que te ayude a dejar de beber. Y que diga, ya, pum, esto, tómate esto y ya está. Y eres normal y puedes salir y puedes... Eso no existe. Pero sí puedo decir que se puede vivir sin alcohol. Se puede vivir perfectamente sin alcohol. Pero yo decido dónde voy o con quién quiero ir. Yo sé perfectamente dónde tengo que ir y dónde no tengo que ir. O dónde me puedo poner en peligro. Con lo cual, uno es libre cuando deja de beber y toma sus propias decisiones. No que me las tome nadie por mí. Yo ya sí sé lo que no quiero vivir. Y sí estoy aprendiendo a saber lo que sí quiero vivir. Yo lo que diría y recomendaría que en esta vida no hay nada que exista, por muy doloroso que sea, tener que coger una botella, para nadie. Y el tiempo, las ganas y la voluntad han conseguido que lleve 12 años sin beber, pero sobre todo he conseguido aceptarme como soy, con mis miedos, mi cobardía, mi timidez. ¿Y qué he ganado? Mi tranquilidad. Y al tener mi tranquilidad he ganado a una familia, mi familia que he creado. De eso me siento orgulloso. Bien, espero que les haya gustado el programa y sobre todo que les sirva de mucho para analizarse ustedes mismos qué está pasando con su esposo, con su esposa, con la pareja, con los hijos, con los nietos, con los amigos. Recomendarle a un amigo que busque ayuda, recomendarnos nosotros mismos buscar ayuda. Así es que la idea de este video y de este programa el día de hoy ha sido evitar los problemas mayores en lo que es el consumo del alcohol. Recordamos que es una enfermedad progresiva y que se requiere ayuda profesional y que se requiere mucha decisión y mucha energía para decir hasta aquí llego y fortalecerse con el apoyo profesional y el apoyo familiar. Agradecerles de nuevo su atención a un programa más de salud y comentarios transmitido desde Televisora del Caribe, Canal 36, Canal 5 de Ahmed Tigo. Agradecerle a don Freddy Madrigal, propietario de Televisora del Caribe, a Dayana Jiménez, nuestra camarógrafa y técnica en las cámaras, en los equipos. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y si Dios lo permite nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Las personas que no puedan, no tengan audiencia, acceso al canal, yo estoy publicándolo en la página mía de Facebook, Javier Brenes Ortiz, y ahí lo pueden ver de forma completa. Buenas noches y muchas gracias.